Bueno, vamos a entrar directamente en materia. A ver, cuando trabajamos con funciones de una sola variable, calcular un límite es un poco como caminar por una cuerda floja, ¿verdad? Solo podemos acercarnos a nuestro destino desde la izquierda o desde la derecha, no hay más opciones. Pero, ¿qué pasa cuando añadimos más dimensiones a la ecuación? De repente, ya no estamos atrapados en una simple línea, sino que nos encontramos explorando todo un paisaje montañoso. En el análisis de hoy vamos a desmitificar de una vez por todas la complejidad visual del cálculo multivariable. Nuestro gran objetivo es dominar los límites y la continuidad justo ahí, cuando las reglas del juego cambian por completo y el espacio se abre en muchísimas direcciones. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta de esta explicación. ¿Qué sucede exactamente cuando un límite involucra múltiples variables? Este es un salto absolutamente monumental. Pasamos de ese cálculo familiar, el de toda la vida, de una sola variable, a un mundo multivariable que la verdad es muchísimo más dinámico. Ya no dependemos de un simple valor de x para nada. Ahora tenemos coordenadas enteras, como x e y, actuando juntas al mismo tiempo. Es otro nivel. Para no perdernos en este nuevo mundo, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, nos adentraremos en el mundo multivariable. Segundo, veremos la sustitución directa. Tercero, cómo resolver formas indeterminadas. Cuarto, el acercamiento desde diferentes trayectorias. Y quinto, las reglas de la continuidad. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer punto, el mundo multivariable. Vamos a establecer una base matemática bien rigurosa antes de ponernos a hacer cálculos algebraicos. Lo verdaderamente fascinante aquí es cómo los matemáticos lograron traducir una idea súper intuitiva a un lenguaje estrictamente formal. Hablo de la famosa definición epsilon-delta, pero adaptada para dos variables. Básicamente, esta definición nos dice que el límite existe si, para cada radio epsilon mayor que 0 alrededor de nuestro objetivo, siempre podemos encontrar un radio delta mayor que 0 alrededor de nuestro punto de origen. Dicho de una manera un poco más de andar por casa, si mantenemos nuestras coordenadas x e y lo suficientemente cerca del punto al que queremos llegar, el resultado de la función estará garantizadamente cerca del valor del límite. Es una especie de seguro matemático antisorpresas para evitar saltos bruscos en la gráfica. Pasamos a la sección 2, la sustitución directa y sus reglas. Aquí es donde empezamos a ver las herramientas más prácticas. Y la verdad es que aquí el cálculo multivariable nos da un respiro enorme. En los casos ideales, las reglas fundamentales de la aritmética, que ya conocemos de memoria, siguen totalmente intactas para valores finitos. El límite de una suma sigue siendo la suma de los límites. La multiplicación por escalares se mantiene tal cual. Y el producto y el cociente se comportan exactamente como esperaríamos, siempre y cuando, y ojo con esto, el denominador no decida convertirse en un traicionero cero. Estas reglas son un auténtico salvavidas porque nos permiten coger límites súper complejos y partirlos en trozos algebraicos pequeñitos y muy manejables. Nos quitan un peso de encima increíble. Entonces, en la práctica, ¿cómo aplicamos esto? Pues siguiendo 3 pasos sencillísimos. Para funciones polinómicas continuas, donde el dominio son todos los números reales, el método es coser y cantar. 1. Identificamos la función y las variables. 2. Sustituimos los valores numéricos directamente en x e y. Y 3. Calculamos el valor resultante. Por ejemplo, imaginemos que nuestro límite tiende al punto 1, 2. Simplemente metemos S1 en la X, S2 en la Y, hacemos las operaciones y ¡listo! Ya tenemos el resultado. Directo, elegante y sin ningún dolor de cabeza. Pero claro, las matemáticas no siempre nos lo ponen tan fácil. Llegamos a la sección 3. ¿Cómo resolver formas indeterminadas? ¿Qué pasa cuando la sustitución directa falla estrepitosamente? Hay que prestar muchísima atención a esto. Si al intentar sustituir directamente nos sale 0 dividido entre 0, acabamos de chocarnos contra un muro de ladrillo. Esta forma indeterminada no nos dice absolutamente nada. 0 sobre 0 no significa que el límite sea 0, tampoco significa que sea 1, y desde luego no significa que el límite no exista. Literalmente nos está gritando a la cara. Falta información, hay que investigar esto mucho más a fondo. Por suerte, tenemos un as en la manga, el álgebra. Imaginemos una función donde el numerador es x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado y el denominador es simplemente x menos y. Si evaluamos eso en 0, 0, obtenemos 0 sobre 0. Pero atención al paso 2, que es nuestra vía de escape. Reconocer patrones. Ese numerador no es un puñado de letras al azar, es un trinomio cuadrado perfecto. Así que en el paso 3 lo factorizamos y se convierte en x menos y todo al cuadrado. Y aquí viene la magia en el paso 4. Tachamos un término x menos y de arriba con el de abajo. Esa división problemática desaparece por completo y nos quedamos solo con x menos y. Ahora sí sustituimos nuestros ceros nuevamente y el límite real es 0. Hemos logrado saltarnos ese muro de la indeterminación simplemente factorizando. Pero ¿qué pasa si la función es imposible de factorizar? Entramos en la cuarta sección, acercarnos desde diferentes trayectorias.
Pensemos en esto un segundo. Nos encontramos con una función racional compleja, súper enrevesada, donde no hay ni un solo factor común que podamos cancelar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se evalúa un límite cuando el álgebra tradicional nos deja tirados? Aquí es donde entra en juego una estrategia brillante, y los resultados son un contraste espectacular. Cogemos la función x² menos y al cuadrado, todo dividido entre x² más y al cuadrado. Queremos ver el límite al acercarnos al origen, el 0, 0. Como estamos en 3 dimensiones, podemos probar distintas rutas. Primero, digamos que nos acercamos viajando única y exclusivamente por el eje de las x, es decir, forzamos que la y sea 0. La función se reduce a x² sobre x², lo que nos da un límite de 1. Pero ahora, ¿qué pasa si viajamos solo por el eje de las y, haciendo que la x sea 0? Pues que nos queda menos y al cuadrado sobre y al cuadrado, y eso nos da un límite de menos 1. Y ojo con esto, porque es la regla de oro que tenemos que grabarnos a fuego hoy. Si dos enfoques, si dos caminos distintos nos dan resultados diferentes, como ese 1 y menos 1 que acabamos de ver, entonces el límite definitivamente no existe. Recordad que con una sola variable solo podíamos ir por la izquierda o por la derecha, pero aquí en varias variables podemos acercarnos por el eje x, por el eje y o cruzando en cualquier diagonal. Si el destino no es exactamente el mismo sin importar el camino que tomemos, entonces no hay un límite matemáticamente válido en ese punto. Ahora que ya sabemos cómo domar los límites, vamos a la quinta y última sección, donde todas estas piezas encajan a la perfección, las reglas de la continuidad. Para poder afirmar que una función multivariable es continua en un punto específico, tiene que pasar una lista de verificación extremadamente estricta. Son los 3 postulados de la continuidad. Primero, la función evaluada en ese punto exacto tiene que existir, darnos un número real. Segundo, el límite de la función al acercarnos a ese punto también tiene que existir, es decir, que todas las trayectorias posibles converjan en el mismo número. Y tercero, el valor de ese límite tiene que ser idéntico al valor de la función que encontramos en el primer paso. Si uno solo de estos 3 requisitos falla, la continuidad se rompe por completo. Vamos a aplicar este test a la función problemática de antes. Supongamos que la reescribimos y decimos que, por definición, en el origen vale 0. Pasamos lista. Paso 1. ¿Existe la función? Sí, acabamos de definir que vale 0. Paso 2. ¿Existe el límite? Pues va a ser que no. Como descubrimos hace un momento, acercarnos por distintos ejes nos dio 1 y menos 1. Automáticamente fallamos el paso 2 y, por tanto, el paso 3 ya ni tiene sentido. Con esto hemos probado de forma definitiva que esta función tiene una discontinuidad justo en el origen. Pero veamos el escenario opuesto con una función a trozos diferente. 3x² por y, todo dividido entre x² más y al cuadrado. También definida como 0 en el origen. Si probamos diferentes trayectorias direccionales aquí, el cambio es evidente. Si nos acercamos por el eje de las x, donde la y es 0, el numerador se vuelve 0 al instante, y 0 dividido entre algo es 0. Si nos acercamos por el eje de las y, donde la x es 0, el numerador se vuelve a anular, dándonos otra vez 0. Los caminos ahora sí son consistentes. Y este es el momento en el que todo el esfuerzo vale la pena. Repasemos nuestra lista de verificación final. El límite existe porque las trayectorias coinciden en el valor 0. Además, la función estaba definida para valer 0 en el origen. Así que el límite es exactamente igual al valor de la función. Hemos demostrado una continuidad perfecta en el origen. Esto es el rigor matemático en su máxima expresión, y da un gusto tremendo cuando todo cuadra. Para cerrar este análisis, vale la pena reflexionar sobre esta idea. En el cálculo multivariable, el camino recorrido importa exactamente tanto como el destino. En el mundo de una sola variable, todo era tan simple como avanzar o retroceder. Pero el añadir más dimensiones, el espacio revela secretos que nos exigen comprobar absolutamente todas las rutas. Y si lo pensamos bien, ¿cuántas situaciones críticas a nuestro alrededor, ya sea en la física cuántica, en la ingeniería aeroespacial o en la economía global, dependen de que estas superficies tridimensionales sean matemáticamente perfectas y continuas, sin importar desde dónde se miren? Da que pensar, ¿verdad?